Buenas, tenemos a un invitado, un nuevo invitado. Vamos a ir al panorama político regional, en este caso con el diputado del Grupo Socialista, Manuel Cerezo, que también lo hemos visto en modo cabildo de Fuerteventura, en una época, lo estábamos hablando ahora, pues muy agitada, pandemia, crisis turística cero. Bueno, hace la anterior legislatura, ya lo conoce Manuel Cerezo, y bueno, pues estaba encargado de Economía y Hacienda, entre otras áreas, y ahora no, ahora el salto a lo regional, con ese toque que me atrevería a decir del lado duro de los socialistas, del lado más a la izquierda, y que, bueno, pues que te representa, ¿no? Yo creo que él te ha definido así, por a simple rasgos como es, ¿no? Un poco el bloque duro, digamos, ¿no? Muy buena, Alfredo, pues es un placer estar por primera vez aquí en Dunas FM. La primera vez, sí. La primera vez, primera de muchas, esperemos. Sí, claro. Y efectivamente, pues lo comentabas, mis inicios en política activa a nivel institucional fue la legislatura pasada. Tuve el honor de ser consejero de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica durante escasos año y medio, escasos 2 años desde el comienzo de la legislatura hasta que se produjo la elección del nuevo presidente. Como tú comentabas, una legislatura muy convulsa, quizás la de mayor convulsión política en el peor momento social y económico, y bueno, con todo lo ocurrido, y como bien comentabas, pues desde el 2023 bueno, el partido decidió confiar en mí para encabezar la candidatura al Parlamento por el Partido Socialista al Parlamento de Canarias, ¿no? Bueno, nuevo escenario, nuevos retos que afrontar, sobre todo pensando en la isla de Fuerteventura y, bueno, asumiendo también nuestra condición de primera fuerza política en el Parlamento de Canarias. No podemos olvidar que, a pesar de que existe un pacto de centro-derecha en las islas, fruto del acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular, el Partido Socialista ganó las elecciones en Canarias. Y desde esa perspectiva, desde ese convencimiento, desde ese hecho objetivo, estamos centrándonos en hacer oposición en el Parlamento. Una oposición, bueno, como comentabas, bueno, intentamos que sea constructiva, pero también dura cuando hay que serlo. Y ha habido temas importantes a nivel regional y temas importantes que afectan también a la isla de Fuerteventura, en la que hemos intentado hacer propuestas, pero a la vez hemos sido contundentes a la hora de denunciar tanto los incumplimientos como los engaños o esas políticas erráticas por un lado y erradas, entendemos, por otro, que nada resuelven los problemas de la mayoría social de Canarias, llámese educación, llámese sanidad, llámese las políticas sociales o llámese, por poner un ejemplo en materia económica, los incumplimientos, los engaños que ha habido con la promesa de rebajar el IGIC, que fue la gran promesa de Coalición Canaria y de Partido Popular y que un año después no la han culminado. En esa tarea o en esa andanza estamos y, bueno, recién cumplidos el primer año de esta legislatura, que también sirve para hacer balance, y cogiendo fuerzas en este mes de agosto también para arrancar el nuevo curso político a partir del mes de septiembre. Sí, que, bueno, te he presentado mal, perdón, disculpa, es Manuel Hernández Cerezo, no me dijiste nada, pero bueno, se agradece también, pero que mirando, digo, me falta algo ahí, Hernández Cerezo, que también hemos entrevistado a otra Hernández Cerezo, pero en este caso a Paloma, y que, bueno, que ha sido un despiste, y que lo que sí está claro que cuando Manuel subes a la tribuna del Parlamento de Canarias se ve una entereza de los políticos que representan esa voz que se supone que tienen que representar un bloque del pueblo, y en este caso un bloque del pueblo que eligió una mayoría socialista, bueno, la mayoría de votos, quiero decir, socialista en el gobierno de Canarias, porque valoraron estos 4 años de pandemia, crisis, volcanes, incendios, todo lo que le pudo pasar a Ángel Víctor Torres le pasó, ¿no? Y ahí está la hemeroteca y todo lo que hemos contado
porque también contamos lo más relevante de Canarias y por eso queremos hablar contigo, ¿no? Y cuando estuvo el bloque de Pacto de las Flores, que le llaman así, de Ángel Víctor Torres con estos partidos, con Nueva Canarias, con Podemos y demás, bueno, pues se vieron diferentes políticas y claro, luego incluso llegó a ser el mejor valorado de los presidentes autonómicos, ahora lo tenemos de ministro con Pedro Sánchez, también en una época de la información, desinformación y demás, que nunca se ha visto y que a veces nos avergonzamos de estar aquí, ¿no? Porque también mucho se habla de político, pero la parte informativa. Pero bueno, llegando a la conclusión de tus andanzas en este año que ha pasado muy rápido, pero siempre que te veo en una intervención es lo que estaba comentándote, ¿no? Esa parte, digamos, ahora se lleva mucho el bloque duro. Bueno, el bloque duro, entre comillas, pero también recordando de que aquí en Canarias se votó al Partido Socialista para gobernar. Al final el pacto es otro, el que está gobernando, pero se votó al Partido Socialista para gobernar una Canarias, ¿no? Yo te agradezco las palabras. Es verdad que cuando uno sube a la tribuna en el Parlamento, cuando intervienen las comisiones, al menos en mi caso y el resto de miembros del Grupo Socialista, lo hacemos desde la absoluta responsabilidad, no solo a los miles de votantes que confiaron en el Partido Socialista en Fuerteventura, sino también a aquellos que decidieron optar por otras opciones políticas. Y desde esa responsabilidad, pues yo procuro, cuando me toca intervenir, pues hacerlo con argumentos de peso, más allá de eslóganes, más allá de recursos fáciles o de retórica facilona o de demagogia, como vimos la legislatura pasada por Coalición Canaria y por Partido Popular. Intentamos desde el Grupo Socialista hacerlo con argumentos. A partir de ahí, como comentaba, somos conscientes de que la legislatura pasada, una legislatura con la mayor crisis social y económica fruto de una pandemia, de una crisis sanitaria mundial, creo que el Gobierno de Canarias, y así lo reconoció la ciudadanía, dio una respuesta que estuvo a la altura de las circunstancias. A mí me hace gracia cuando algunos partidos que hoy gobiernan, Coalición Canaria y Partido Popular, tienen cierta memoria selectiva, o, para decirlo claramente, son partidos desmemoriados en el sentido de que no había manual de instrucciones para gestionar una crisis sanitaria. No lo había, pero ni por parte del Gobierno de Canarias de por aquel entonces, ni por parte del Gobierno de España, ni por parte de los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas de diferente color político. Y lo que sí atestiguan los datos, lo que sí confirman los datos, es que la gestión de la pandemia los pasados 4 años fue exitosa dentro de un contexto complejo y de incertidumbre. Y a los hechos me remito, es decir, el enfoque que puso el Gobierno de Canarias en ese escenario tan complejo, donde el Gobierno de España también estuvo a la altura aportando ingentes recursos económicos, fue en, por ejemplo, ampliar la plantilla de docentes para que se siguiera manteniendo la educación presencial. Es decir, sin olvidar que los niños y niñas de Canarias eran una prioridad, que tenían que seguir recibiendo la educación pública, gratuita y de calidad que se venía prestando, o por ejemplo, con el aumento masivo de sanitarios que se produjo en Canarias para dar respuesta a la crisis sanitaria y después para dar respuesta, obviamente, a la situación de estrés, de tensión a la que se vieron sometidos los sanitarios. Por tanto, no solo hubo una respuesta exitosa frente a la pandemia, sino que hubo una respuesta con un claro carácter social, poniendo el énfasis en estas cuestiones. Y a partir de ahí, hubo un reconocimiento por parte de la ciudadanía en mayo del 2023, donde efectivamente Ángel Víctor Torres, hoy es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, fue el más votado, además, dentro de la lista regional, y yo creo que hubo una clara voluntad manifestada por los canarios y canarias para que Ángel Víctor siguiera siendo presidente. Ahora bien, hay que asumir las reglas de la mayoría parlamentaria, eso nadie lo discute, ha habido un pacto de perdedores, en este caso por Coalición Canaria y Partido Popular, y a partir de aquí nosotros estamos intentando, repito, hacer una oposición constructiva, exigente y además que aporte soluciones a los problemas de los canarios y las canarias. El último, por poner un ejemplo reciente, lo hemos visto con la cuestión migratoria. El Partido Socialista
desde el Gobierno de España y también desde el Parlamento de Canarias hemos adoptado una actitud propositiva y de mano tendida hacia el Gobierno de Canarias. Tal es así que se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para dar una respuesta a la crisis migratoria que existe en las islas. Y lo que nos hemos visto, lo que nos hemos encontrado, es que para la toma en consideración, es decir, para abrir el plazo de presentación de enmiendas y que el resto de los grupos pueda hacer las aportaciones que consideren, el Partido Popular votó inexplicablemente en contra, diciendo una cosa en Madrid y otra cosa en Canarias. Y además con la bendición o con el beneplácito de su socio en Canarias, Coalición Canaria, que ante este hecho lo que ha decidido es mirar hacia otro lado. Ante este panorama, ante estas circunstancias, yo repito, Alfredo, desde el Grupo Socialista lo tenemos claro. Vamos a estar a la altura de las circunstancias y vamos a estar a la altura de lo que los canarios y las canarias merecen. O por poner otro ejemplo, que también lo hemos visto con la bonificación al combustible para la isla de Fuerteventura. Hemos visto como hay un gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular que bonifican el combustible con 20 céntimos por litro a las denominadas Islas Verdes, a La Gomera, La Palma y El Hierro. Pero inexplicablemente, teniendo Lanzarote y Fuerteventura unos precios del combustible similares a los de la isla de La Palma, nos han dejado fuera de esa bonificación. Bueno, del Grupo Socialista, y en este caso a través de mi persona, hemos registrado hasta 3 iniciativas para que esa bonificación se extienda también a los majoreros y las majoreras, para que los jóvenes, para que los autónomos, para que las empresas, para que los jubilados puedan beneficiarse de esa bonificación, visto el alza de los precios del combustible. Y la respuesta del Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y de Partido Popular, ha sido rechazar esa propuesta basándolas en la necesidad de hacer un estudio. Pero es que ya existe un estudio y ya existen unos datos actualizados a la semana a través del ISTAC, del Instituto de Estadística de Canarias, donde se confirma que Lanzarote y Fuerteventura deben ser beneficiarias al menos de forma proporcional a la bonificación que existe para las Islas Verdes o que han establecido para las Islas Verdes. Bueno, esa es la oposición, por poner algunos ejemplos, que estamos intentando hacer desde el Parlamento. Repito, bueno, quizás en alguna ocasión siendo duro, porque las circunstancias lo requieren, pero sin olvidar que el Partido Socialista es un partido con vocación de gobierno, que es consciente también de que una cosa es predicar en la oposición y otra cosa es gestionar y gobernar con las complicaciones que ello contiene, pero teniendo en cuenta que con un gobierno de Canarias que en su primer presupuesto tiene 1.121 millones de euros más de gasto para políticas de diferente tipo, que no esté desarrollando una política social dirigida a la ciudadanía, en este caso la ciudadanía de Fuerteventura, que coloque a las personas en el centro de la acción política y que lo que esté dedicado, pues sea a resolver otro tipo de compromisos con determinados lobbies, como puede ser la patronal de la construcción, por poner un ejemplo. Bueno, esas son cuestiones que hemos denunciado y que vamos a seguir denunciando. Y eso no quiere decir que en los grandes asuntos de Canarias, en los grandes acuerdos, el Partido Socialista va a tender la mano, como lo ha hecho estando en la oposición en otras ocasiones y como lo hizo también cuando nos tocó gobernar en condiciones muy adversas como fueron las de la legislatura pasada. También, Manuel, hemos visto en manifestaciones que has hecho el uso partidista de las vías de comunicación institucionales, ¿no? Y luego, yo no sé si roza también el canal de comunicación de radio y televisión pública, si también estás posicionado ahí, que se está haciendo un uso muy instrumentalista del grupo de gobierno, pero sí que no sé, pregunto porque también me suena de ver algo por ahí, pero que en este año de legislatura, solo llevamos un año, pero que ha sido también eso, de un cambio en muchas posiciones que lo hemos notado, en diferentes aspectos ha habido un cambio. Ha habido un cambio y en políticas incluso, pues de todos los aspectos. Bien has nombrado, ¿no?, que en La Palma, las islas no capitalinas del lado izquierdo, de las occidentales, digamos, sí ha habido bonificaciones, aquí no. Cuando aquí vas a Lanzarote es una barbaridad lo que se paga de combustible. Parece como que hay
escalones, ¿no?, de ciudadanos de una isla a otra. Es lo que han manifestado, es lo que nos han contado. Y luego eso, el uso partidista, ¿no?, te hemos visto en manifestaciones tuyas en los órganos institucionales, que no acaba de cuajar. Claro, hay que recordar que este gobierno de Canarias, la primera decisión que adopta es el decretazo, el famoso decreto ley para bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones a los 6.000 canarios y canarias más ricos de las islas. Pero la segunda decisión que toma, el segundo decreto ley, el segundo decretazo, es sustraer del control parlamentario la radiotelevisión canaria, la que se presume la radio y la televisión de todos los canarios y canarias, sustrae este ente del control parlamentario para hacerlo depender exclusivamente del gobierno de Canarias y que, en este caso, pues el administrador general sea nombrado directamente por el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias. Una decisión que entendíamos sin precedente en un ente que tiene precisamente que velar por la diversidad y pluralidad política y también, por supuesto, no solo por emitir una información veraz. Esta ha sido una de las cuestiones, de las primeras cuestiones que hemos denunciado, es decir, y esto lo que demuestra también es la clara voluntad política que tiene el actual gobierno de Canarias de restar control al Parlamento para apropiárselo en exclusiva. Y en esa estrategia de control de parte de los medios de comunicación, sí he denunciado últimamente, por ejemplo, el uso partidista que está haciendo el gobierno de Canarias por parte de las redes sociales, en este caso por parte del comisionado del régimen económico y fiscal. Como saben todos los oyentes, nuestro régimen económico y fiscal, más allá de ser todo lo contrario, no son unos privilegios, sino unas políticas que nos permiten igualar las condiciones sociales y económicas de las islas al resto del territorio continental, en base a nuestra lejanía, nuestra ultraperiferia, nuestra condición de insularidad. Lo que hizo el gobierno de Canarias fue crear un comisionado, que es una figura con rango de consejero, con el objetivo, supuestamente, de difundir las bondades de nuestro REF, de nuestro régimen económico y fiscal. ¿Pero qué es lo que ha hecho el gobierno de Canarias? Bueno, pues lo que se ha dedicado es a lanzar propuestas partidistas sin consenso de ningún tipo, puesto que si algo había caracterizado el REF era que todas aquellas propuestas que se lanzaban al Estado para que fueran aplicadas es que contaran con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias. Bueno, lo que se ha hecho a partir de ahora es lanzar globos sonda, propuestas partidistas sin ningún tipo de consenso y sin ningún tipo de estudio, y utilizar las redes sociales pagadas con fondos públicos para difundir estas propuestas que son marca de la Casa del Partido Popular y que además, por tanto, que se alejan de lo que deben de entenderse como políticas que converjan hacia la igualdad de todos los canarios, y que han contado también con el silencio cómplice de Coalición Canaria. Y eso es lo que hemos estado denunciando desde la tribuna del Parlamento. Entendemos que el REF, que tiene que ser además un instrumento, como decía, que establezca políticas que nos igualen con el resto del territorio continental, se está utilizando para hacer propuestas partidistas, propuestas claramente de derechas, y, repito, sin ningún tipo de fundamento. Y nos preocupa que tanto el decretazo con la radiotelevisión canaria, basado en la excusa de que había que poner en funcionamiento los órganos de la radiotelevisión, un año después, lejos de ser una cuestión coyuntural, se está convirtiendo en estructural, y no vemos que el gobierno de Canarias tenga la intención de buscar acuerdos y consensos con el resto de las fuerzas parlamentarias para que, por ejemplo, la radiotelevisión canaria vuelva a ser lo que había sido hasta entonces y lo que debería seguir siendo, que es la radio y la televisión de todos y todas los canarios, sin perjuicio de que atienda a la pluralidad política y que siga prestando una información veraz. Nos preocupan estos elementos y son cuestiones que efectivamente hemos denunciado tanto mis compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Socialista como yo cuando ha tocado hacerlo.
para el costo que tiene una televisión, radiotelevisión así, pública, que menos, ¿no? Que sea para todos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? Valga a quien le valga esta opinión, ¿no? Porque es una opinión también, pero debería ser para todos, efectivamente, y no tener que fijarnos en estas cosas. Que digamos un medio privado, bueno, ya otra línea editorial, otros intereses, otra forma de trabajar, pero lo que está claro es que estamos viendo, y te lo pregunto porque ya es un panorama un poquito más fuera de lo local, Hernández, porque te llamo Hernández, como si fuera profesor aquí, Manuel, sí es verdad que estamos viendo que ahora mismo, por ejemplo, un ejemplo, de lo que no dice la UCO, que no hay nada, es que la UCO insiste que no hay nada, pero un ejemplo, ¿no? Cuando dicen, no, es que he leído en un digital, es que he leído, perdona, estamos viendo que en la UCO, un órgano que es para todos, de la policía, de la Guardia Civil, dice que no hay nada, ¿no? Entonces estamos viendo, bueno, hoy han salido más noticias, ese ataque que hay, parece ser que no de gestión, no de leyes, no. Está habiendo ataques personales y ya por el señalamiento de ser un miembro del Partido Socialista. Sí es verdad que en esta legislatura, rozando la pasada, justo saltaron dos casos de los decenas y decenas de socialistas que hay, igual que hay de otros partidos, ¿no? Bueno, centenas en todo el año, en todo el territorio nacional, pero que estamos viendo un fijamiento de la justicia ahora mismo con los socialistas y en este caso con el presidente, algo inédito y que se está viendo. ¿Cómo lo asumes como socialista? ¿Sorprendido? Que menos, por lo menos, ¿no? Bueno, en un principio sorprendido, ya la sorpresa deja de serlo tanto cuando ves que efectivamente lo que bien definió el presidente del gobierno como máquina del fango, donde la derecha política, judicial y mediática intentan conseguir por subterfugios o por vías poco éticas lo que no consiguieron en las urnas, bueno, pues como digo, la sorpresa deja de ser, con el paso del tiempo deja de ser tal, ¿no? Lo comentaba, efectivamente, bien, es inevitable que en determinados, diferentes partidos políticos se puedan producir presuntos casos de corrupción o presuntas situaciones irregulares. Eso es inevitable. Pero lo que diferencia al Partido Socialista de otros partidos, y eso es lo que me enorgullece, es cómo se actúa y cómo se responde ante esas situaciones. Está la opción del Partido Popular, que es esconderlos, taparlos, ocultarlos, respaldarlos, y está la opción del Partido Socialista, que es actuar de forma contundente. Ponías el ejemplo, hacías de forma tangencial referencia a un ejemplo, y yo lo voy a nombrar. El Partido Socialista ha cogido al que fue su número 3, secretario de organización, y lo mandó al grupo mixto cuando hubo determinadas informaciones en el ámbito periodístico y judicial que apuntaban que podía al menos haber responsabilidades políticas en su gestión. Y el Partido Socialista no le tembló el pulso a la hora de adoptar decisiones. Y eso me enorgullece. Ahora, cuestión diferente es lo que se está produciendo efectivamente la figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde bueno, hay determinados digitales o pseudomedios, porque yo creo que flaco favor se le hace a los medios de comunicación y se les hace a los periodistas equiparando a estos pseudodigitales o pseudomedios de información con aquellos que ejercen una labor social, como es la de difundir información veraz. Bueno, hay pseudomedios que lo que hacen es crear bulos. Esos bulos son utilizados a su vez por personas o por asociaciones interpuestas, como el sindicato ultraderechista Manos Limpias, que lo que hace es coger esos bulos y presentar una denuncia donde además la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara y dice que no se puede admitir ninguna denuncia basada en recortes de periódicos, y más todavía en recortes de periódicos sin contrastar. Y todo ello cuenta con la colaboración, en este caso, de pues, un juez que lo que hace es, pues en este caso, admitir a trámite una denuncia e iniciar diligencias, y ya no dicho por mí, sino por catedráticos de Derecho Procesal, por otros magistrados, que como mínimo se alejan de la práctica habitual de los tribunales a la hora de tramitar este tipo de denuncias. Bueno,
Aquí quien ha actuado, ya lo hemos visto, ha sido la propia abogacía del Estado. Ha sido la propia abogacía del Estado y, como bien decía, tuve oportunidad de ver la querella, no para defender a Pedro Sánchez, sino para defender la institución que representa, que es inescindible de su persona, la institución de la presidencia del gobierno. Oiga, en política no vale todo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y esta actitud que tienen algunos partidos de intentar judicializar la política, pues para intentar conseguir a través de otros medios lo que no han conseguido en las urnas, lo que provoca básicamente es un rechazo por parte de la ciudadanía. Si lo que queremos precisamente es implicar a la ciudadanía en política, generar confianza de la ciudadanía en la política, este tipo de actitudes, este tipo de situaciones lo que hacen es incrementar el rechazo, generar pues esa animadversión que algunos estamos intentando de alguna manera contrarrestar, y que por tanto el único objetivo que tienen es el de atacar el honor, la credibilidad, el buen hacer, en este caso, del presidente del gobierno. Hombre, en este contexto, repito, yo creo que desde el Partido Socialista, y yo al menos lo veo así, con absoluta tranquilidad, con la tranquilidad de que el Partido Socialista está haciendo lo que tiene que hacer, y con la absoluta tranquilidad de que el tiempo pone a cada uno en su sitio, y en este caso lo vamos a ver. Ya digo, no porque lo diga el Partido Socialista, sino porque lo dicen magistrados, porque lo dicen catedráticos de Derecho Procesal, que el proceder de, en este caso, pues, del juez que está tramitando esta denuncia presentada por un sindicato ultraderechista, no tienen absolutamente ningún recorrido. Lo único que pretenden es atacar a la institución de la presidencia del gobierno con intereses espurios. Así lo hemos denunciado y así lo vamos a seguir haciendo. Bueno, quería saber tu opinión como vicesecretario del partido aquí en la isla y también licenciado en Derecho. Y como es un tema que estamos hablando de jueces y esta situación que nunca se ha vivido, fíjate, en otros casos muy llamativos de otros partidos, con cajas B, A y demás, mensajes, notas, apuntes, mordidas, pitufeos y tal, no se ha visto mucho titular, pero es que ahora es constante y cuando no hay nada. O sea, es que yo lo hablaba el otro día con un señor en el parque y se enfadó porque le dije, oye, que yo ahora mismo no te estoy diciendo que soy de ningún partido, te estoy diciendo que la mujer o el presidente, no ha habido la Guardia Civil, que representa un poco más a esa ideología que él, esa parte, ¿no?, que se lo apropia, aunque no es así, que es de todos, pero bueno, es de todos, es un servicio público también. Pues decía que no, que mira tú, pero digo, ¿pero cuál? ¿Qué es lo que, de qué? No me supo decir nada y se enfadó. Y esa es un poco la mentalidad. Hemos ido para atrás, ¿no? Es el vete y dile, el comentario, y eso es culpa nuestra también. Claro, y ahí estamos, ¿no? Que cuando vemos una España ahora mismo que no hay problemas, pero no hay problemas de estos crisis como hemos vivido, unas crisis profundas, corrupción que hasta por las orejas. Ahora mismo se hace caso a estos temas que no han sido, vamos, ni un ápice ni un aroma de lo que hemos vivido realmente, con pruebas y con sentencias. Es que incluso lo decía hasta el propio ministro de Economía actual, Carlos Cuerpo, decía, mira, es que yo llevo 5 meses de ministro de Economía y no me han hecho ni una sola pregunta en el Congreso de los Diputados sobre la evolución de la economía en nuestro país. Claro, ¿por qué no lo han hecho? ¿Qué hacen preguntándole al ministro de Economía del Gobierno de España sobre presuntos casos de corrupción? Claro, porque no interesa hablar de economía, porque no interesa hablar de lo importante, porque crecemos a un mayor ritmo que el resto de países de la Unión Europea, porque generamos empleo como nunca, porque tenemos un récord histórico de cotizantes en la seguridad social. Claro, no interesa hablar de lo realmente importante, lo que interesa es crear una burbuja que el tiempo la va a acabar pinchando, y crear un estado de opinión. Esa es la voluntad.
crear un estado de opinión en la ciudadanía, que claro, cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, desde la buena fe, cuando escucha una noticia de un medio de comunicación que se le presume serio, hombre, pues claro, lo lógico es que le dé credibilidad a esa noticia. Bueno, lo que estamos viendo es que se está creando una burbuja por parte de determinados medios de comunicación, por parte de la derecha mediática, generados, por supuesto, con la colaboración, con la complicidad de la derecha política, y que en este caso ha encontrado en una parte de la derecha judicial, el cooperador necesario para revestir de veracidad esas informaciones falaces, esos bulos, esas informaciones que no son tales, esas mentiras, para revestirlas de credibilidad. Claro, es normal que un ciudadano de a pie, pues, claro, se le generen dudas o tenga, esas creencias que son razonables. Por eso yo creo que es importante también una directiva que se acaba de aprobar a nivel comunitario, a nivel de la Unión Europea, que lo que pretende es garantizar la libertad de prensa. Claro, cuando hablamos de garantizar la libertad de prensa, no hablamos solamente de difundir información, sino que falta la segunda pata, que es de difundir información veraz y de saber quién está detrás de esos medios de comunicación, porque eso también es importante. Y esos pseudomedios, esos panfletos digitales, obviamente no surgen de la nada, surgen porque tienen una financiación detrás. Bueno, pues sería importante. ¿Qué problema hay en saber quién está financiando a determinados medios de comunicación? ¿Cuál es el problema? Si eso es otorgar transparencia, otorgar claridad a la ciudadanía que decide, por elección, informarse a través de determinados medios. Yo creo que eso es positivo. Y lejos de atacar a la libertad de prensa, yo creo que es todo lo contrario, es garantizarla. No porque lo diga yo, porque lo dice también la propia Unión Europea y los organismos comunitarios que acaban de aprobar una directiva que lo que pretende es transitar ese camino, ir por ese camino. Y por eso yo creo que es importante también, en este caso el Gobierno de España, en esa voluntad que tiene también de transponer esa directiva, de aplicar esa directiva, traerla, incorporarla al ordenamiento interno, y que efectivamente podamos saber, los medios de comunicación, esos medios de comunicación, más allá de los tradicionales, sino esos medios de comunicación, pseudomedios digitales, quién está detrás de ellos, quién los financia, quiénes forman parte de sus órganos de dirección, quiénes forman parte de su equipo editorial. Yo creo que son cuestiones que pueden arrojar luz, sobre todo para saber realmente la procedencia de ese tipo de informaciones. Y es verdad que flaco favor hacen esos medios, como decía anteriormente, a aquellos que legítimamente, teniendo su línea editorial, que es respetable, más progresista, más conservadora, eso es respetable, eso siempre ha existido y va a existir y debe ser así. Pero una cuestión es la línea editorial y otra cosa es difundir bulos, difundir mentiras, con el único objetivo de derrocar a un gobierno, derrocar a una mayoría parlamentaria que han decidido con su voto el conjunto de los españoles y las españolas. Bueno, es importante nuestro papel también a nivel local, a nivel de barrio incluso, y más en un medio digital que está ahí, y hay gente que ni sabe que hay páginas donde son páginas de crear uno mismo la noticia, de broma, que creo que las han ido eliminando, porque antes una persona ponía un titular, un texto, lo compartía y se supone que tenía la apariencia disfrazado de un medio digital, y realmente era un creador de noticias para broma. Sacando un poquito el tema este que te he propuesto de hablar, se originó para hacer una broma, pero luego se ha ido pues para crear bulos, y con el paso de los años, que ya son unos cuantos años de boom digital, y que todavía nos queda un poquito más con esto de la inteligencia artificial, que ahí vamos a tener que tener más
más cuidado, porque claro, incluso lo van a regular desde Europa, es uno de los grandes retos de esta agenda que tenemos europea, donde también forma parte del Partido Socialista, con el PP europeo, y bueno, y aquí en este país donde ahora mismo la gente en la palma de su mano está leyendo digitales constantemente, que también en esta nueva ley que viene de Europa, que comentabas, se protege el papel del comunicador, el periodista, donde se le da un blindaje, ¿no?, para que pueda ejercer su libertad de trabajo, no como en otros países que acabas preso, que también está dentro de esa nueva ley, que se pretende no solamente por los pseudomedios, noticias falsas, o fake news, todo esto, sino que también se protege el papel de la comunicación, que es lo que cobra un medio como los locales, qué es lo que no cobran, cuánto han tenido de subvención, cuánto. Todo esto es importante, pero a la vez de las cobranzas y de las informaciones, del papel del que trabaja ahí, que también está puesto dentro de esta nueva ley. Pero ya para finalizar esta pequeña entrevista, Manuel, tenemos un tema que también ha estado ahí. El PP en Madrid dice una cosa, dice que, por ponerte un ejemplo, un sitio en Albacete, no quieren personas que llegan. El gran problema de la inmigración, que va a más año tras año y va a ir a más. Así lo dicen varios estudios, que va a ir a más, van a subir para arriba buscando dignidad de vida, aunque luego el panorama se encuentre en otro panorama diferente, pero sí que tenemos a un PP que dice en Madrid una cosa, pero aquí se ve en otra tesitura, ¿no? O sea, que se tiene que quedar la gente aquí, en Canarias, hacinada, malviviendo, y en tiendas de campaña. Es lo que vienen a decir un poco en resumen esta situación que estamos viviendo. Un problema. Es un problemón. Actualmente tenemos, en este caso, personas menores extranjeras no acompañadas, hay en torno a unas 6.000 en Canarias, además, como tú bien apuntabas, con la perspectiva de que esta cifra aumente considerablemente ahora en los meses de agosto, sobre todo los meses de las calmas a partir de septiembre. Y bueno, yo creo que ahí en este caso el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez y además a través de la mano del ministro Ángel Víctor Torres, ha dado un paso adelante para atajar esta cuestión. Porque hay que recordar que la atención a los menores extranjeros no acompañados es una competencia autonómica, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que es un fenómeno que trasciende las fronteras y que también inevitablemente es un asunto que tiene un alcance nacional, el gobierno de España y el ministro Ángel Víctor Torres ha decidido, como decía, dar un paso adelante y plantear una propuesta de modificar la Ley Orgánica de Extranjería, en concreto el artículo 35. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que, en este caso, Canarias y también Ceuta y Melilla, que tienen una saturación o están sobresaturadas con respecto a los menores que llegan y a la capacidad de alojamiento y de atención a esos menores para poder acogerlos en condiciones dignas, no nos olvidemos, para acogerlos en condiciones dignas, lo que plantean es hacer un reparto entre el resto de comunidades autónomas. Bueno, pues aquí lo que ha ocurrido es que el Partido Socialista en Canarias, y lo hemos manifestado continuamente a través de nuestro portavoz parlamentario Chano Franquis, es que los 121 diputados y diputadas del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados iban a levantar la mano a favor de esta modificación que iba a aliviar la situación en las islas y que a su vez iba a dar una respuesta digna, una acogida digna a aquellos menores extranjeros no acompañados que arribaban a las costas de Canarias buscando un futuro mejor, porque no nos olvidemos que nadie abandona su país por gusto, nadie deja atrás a su familia por placer, lo hacen por pura necesidad. Y se planteó una solución que además contaba con el acuerdo del Gobierno de Canarias, supuestamente. Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y Partido Popular. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que llega el momento de la verdad, llega el momento de la votación en el Congreso de los Diputados y la votación no prospera porque el Partido Popular, los diputados y diputadas del Partido Popular, también los diputados y diputadas del Partido Popular de Canarias, votan en contra de la toma en consideración de esa modificación. Es decir, ni siquiera de la aprobación definitiva. Sí va a abrir un plazo para poder presentar enmiendas, para poder presentar mejoras al texto, y lo que se dieron fue cerrar de un plumazo el debate. El debate con el objetivo de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, pues en Castilla y León, en Murcia, en Valencia, en Andalucía,
no fueran solidarias con Canarias y con los menores extranjeros no acompañados que llegaban a nuestras costas. Bueno, esto es inexplicable, y es inexplicable porque, como bien apuntaba, el Partido Popular en Canarias, con la boca chica, todo hay que decirlo, con la boca chica, venía apoyando una propuesta que permitiera hacer esa acogida solidaria entre las diferentes comunidades autónomas. Y digo con la boca chica porque, bueno, sí, ellos firmaron el Pacto Canario por la Migración, pero en el momento de la verdad no supieron imponerse a sus compañeros en Madrid. Y lo curioso de todo esto es que supuestamente era un texto cerrado con el Gobierno de Canarias, del cual el Partido Popular formaba parte, y ante esto Coalición Canaria, su socio de gobierno, a quien tiene sentado el señor Clavijo al lado, al señor Domínguez, lo mantiene de vicepresidente y le da palmaditas en la espalda, a pesar de que en un asunto trascendental para las islas, en una cuestión de derechos humanos, una cuestión de alcance humanitario, una cuestión en la que además las islas nos vamos a ver desbordados, porque las propias organizaciones no gubernamentales, las ONGs que echan una mano denodada para hacer esa labor, están diciendo que no tienen capacidad para asumir más. Bueno, la respuesta del Gobierno de Canarias, Partido Popular, votar en contra en Madrid. Coalición Canaria, mantener a su socio de gobierno, Partido Popular, como si aquí no hubiera pasado nada, con el único objetivo, parece ser, de mantenerse en el poder. Y esto lo hemos denunciado. Oiga, si es que resulta que el mayor asunto, la mayor prioridad, la prioridad principal que tiene ahora mismo Canarias, que es dar respuesta a esta situación, no sale adelante porque uno de los socios de gobierno, del Gobierno de Canarias, vota en contra en Madrid, ¿qué hace ese socio gobernando en Canarias? Esa es la eterna pregunta. ¿Y quién tiene la respuesta? Coalición Canaria y el señor Clavijo. Y su respuesta ha sido un silencio atronador. Un silencio atronador, y claro, ¿qué es lo que hace pensar al Partido Socialista? Bueno, que el único interés que tiene Coalición Canaria y el Partido Popular es mantenerse en el poder a costa de cualquier cosa. A costa de la sanidad canaria, a costa de la educación canaria. Dos cuestiones, las que ya habrá ocasión, estoy convencido, más adelante, de hablar sobre ella, que poco les importa. Y en el tema migratorio, que están demostrando con las acciones, con los hechos, más allá de las palabras, que poco les importa resolver el problema migratorio y dar una respuesta digna a esos menores que por necesidad llegan a las islas. Bueno, vamos a pausar un poco esta conversación también, entrevista conversación, porque al final es un problema que nos atañe a todos, ¿no? Atañe a todos, porque resulta que esa persona que está en Cruz Roja, que son o ese guardia civil o esas patrulleras que no paran, que están en una embarcación y luego en otras, una patrullera es para salvar, en este caso, para no hace falta ningún buque de guerra para hacer qué contra una patera. Los problemas vienen de otro lado, vienen desde el país de origen, vienen desde presiones desde muchos países como Marruecos, que está ahí siempre chuchando las cosas como son, que es difícil en una política una geopolítica estar ahí negociando con un país como Marruecos, es difícil, yo entiendo, pero que se podía ver peor incluso, no está mal la relación, pero que podía ser peor con otro tipo de políticas más diferentes, ¿no? Más conservadoras o podía ser peor, y hemos visto lo que ha pasado en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Cómo va a ser casi ya aprobado por las bases de Esquerra Illa Salvador Illa, que también le metieron con el tema de las mascarillas ahí, pero que el hombre, oye, es lo que estábamos hablando, ¿no? Que de una situación de personal de 2, 3 individuos, quien fuesen, se intenta salpicar a todo un grupo. También pasaba con el Partido Popular aquí, ¿no? ¿Qué culpa tenían aquí los populares de Fuerteventura de lo que hicieran en su partido en Madrid, ¿no? Con esa sede, o los de Sevilla, que ahora mismo hemos visto lo que ha pasado, Sevilla, no Andalucía, ¿no? Con los expresidentes, ¿no? Lo que ha pasado, que al final son 10 años perdidos, 15 años perdidos, le pasaba a Blas Acosta también, bueno, o otros políticos que, bueno, por no ir nombrando a todos, porque tampoco quiero aburrirte aquí
Manuel, pero que es duro el primero, si te haces cargo y tienes vocación pública, el estar expuesto a estos problemas que tenemos de mala comunicación y de malas prácticas, ¿no? Tanto lo judicial como lo comunicativo, y también, por supuesto, nos afecta a todos la parte de gestión, pero estamos viendo que hay unos problemas que hay que resolver, que hay que ir a una, que no se puede el todos contra todos, y ahora mismo pues estamos viendo lo que comentabas, ¿no? Que en Madrid se dice una cosa y aquí en Canarias otra, y al final los perjudicados somos los ciudadanos de pie, que necesitamos los recursos que tenemos en tierra para los de aquí, que pocos son a veces, ¿no? Y bueno, entrando en la sanidad, ¿no? Unos que hacen 4 enfermeros en un muelle cuando tendrían que estar ayudando en el hospital, que nos faltan recursos, ¿no? Te pongo un ejemplo sin ser exacto, pero bueno, pues para que se entienda la situación. No podemos seguir aguantando esta situación porque somos una puerta de Europa que está aquí al lado. Ahora lo están sufriendo también los mallorquines, los de Baleares, y es un problema lo que te decía con esta introducción de este asunto, es un problema. Sí, por eso, ¿verdad? Tú lo apuntabas antes, ¿no? Es decir, la política migratoria es mucho más amplia, es decir, está claro que hay que actuar en origen, hay que utilizar obviamente la vía diplomática para evitar, digamos, ese éxodo que se está produciendo, sobre todo por la parte del África Occidental, pero no podemos obviar que la cuestión, los movimientos migratorios han existido desde el origen de la humanidad, han existido siempre y van a seguir existiendo. Y como se suele decir, ponerle puertas al campo, vallar la costa como parece que pretenden la derecha y la extrema derecha, eso es imposible. Ahora, aquí lo que estamos hablando es de dar una respuesta digna, una respuesta humana, en este caso a los menores extranjeros no acompañados. Y por eso, más allá de esas disputas políticas que son normales en cualquier ámbito, bueno, yo creo que también a la ciudadanía lo entiende, que cada uno presenta visiones diferentes de entender la sociedad, de entender los proyectos de vida de la gente. Más allá de eso, yo antes lo hacía hincapié, hay grandes asuntos, hay asuntos de Estado donde hay que dejar la política con minúsculas a un lado y poner la política con mayúsculas en el centro de la acción. Y yo creo que uno de los elementos era dar respuesta a los menores extranjeros no acompañados. Y por eso el gobierno de España, sin tener la competencia, porque es una competencia autonómica, decidió dar un paso adelante. Porque vio que efectivamente la situación de Canarias llega a un punto que va a ser insostenible. Y en ese paso adelante que da el gobierno de España sensible con Canarias, sensible con esos menores y sensible con dar una respuesta digna y humana a esos menores, lo que hace es plantear una propuesta de modificación de una ley orgánica para que ese reparto sea solidario con el resto de las comunidades autónomas. Yo creo que eso es política de Estado, yo creo que eso es altura de miras, yo creo que eso es pensar en Canarias. Y aquí lo que nos sorprende, lo que denunciamos y lo que no tiene un pase es que uno de los socios del gobierno de Canarias, ante una medida, ante una propuesta que hace el gobierno de España para mejorar la situación en Canarias y mejorar la situación de esos niños, vote en contra. Y lo que no entendemos del Partido Socialista es cómo uno de los socios de gobierno del gobierno de Canarias vota en contra y el socio mayoritario, quien ostenta la presidencia del gobierno, actúa como si aquí no pasara nada. Y le echa la culpa ¿a quién? Al Estado, que es el que ha puesto las propuestas normativas para aliviar la situación que existe en Canarias. Hombre, repito, el Partido Socialista es un partido responsable, un partido con vocación de gobierno, un partido que tiende la mano a otras fuerzas políticas y en este caso a un gobierno autonómico que no es de su color político, pero que es consciente de la envergadura del problema, que se podía haber hecho en la legislatura de Rajoy y no se hizo, y que ahora ha habido un gobierno de España con un ministro canario como Ángel Víctor Torres que ha dado un paso al frente y ha planteado esta propuesta. Claro, cuando la ciudadanía ve
que ante el rechazo de esta propuesta, lo que hace el gobierno de Canarias es atacar al gobierno de España, mire, flaco favor se hace a la política y flaco favor se hace a la búsqueda de soluciones. Bueno, yo creo que todavía hay espacio para el acuerdo y para el entendimiento. Lo que tiene que hacer Coalición Canaria es convencer a su socio en Canarias, al Partido Popular, de que apoye la reforma de la ley de extranjería. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, si el Partido Socialista tiene los votos garantizados para que prospere la modificación, no hay ningún problema. El Partido Socialista pone los 121 diputados y diputadas en el Congreso a disposición para aprobar la modificación. Lo que estamos pidiendo es que partidos que se les presume de Estado, o se les presumía de Estado, como el Partido Popular, cada vez más escorado pues a la derecha en la disputa que tiene por parte en un espacio político con Vox y con la extrema derecha, lo que está haciendo es adoptar determinadas posiciones que se alejan de lo que debiera ser o de lo que se presume debiera ser un partido con altura de mira. Yo creo que es uno de los elementos que probablemente nos van a ocupar en los próximos meses, las próximas semanas, y que al menos del Grupo Socialista vamos a seguir como hasta ahora, tendiendo la mano y pensando en el futuro de Canarias y en el futuro de esos niños. Bueno, Manuel, ha sido muy interesante este rato de radio y también en modo podcast para las redes sociales, porque claro, es lo que decías, ¿no? Que no ha habido casualidad de poder tenerte aquí en este micro naranja de Dunas FM, pero sí lo va a haber en otras ocasiones, así que vamos a dejar espacio para que se produzcan novedades. Y seguro que se me quedan muchos temas ahí, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por acudir, un sí rápido a esta cita. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Alfredo, y a disposición tuya, de Dunas FM y de todos nuestros oyentes y televidentes. Sí, es verdad que hemos estado en modo nota de prensa cuando han llegado esas notas parlamentarias, y seguiremos estando, por supuestísimo, en nuestro digital, que sí, que a veces es poco, es más, y es lo que hacemos aquí, poco más, pero con esta... Ya lo ven, ¿no? Con esta fluidez comunicativa, que es lo que nos gusta, y con esa esencia y con esta línea que espero que les guste, y más en agosto, cuando todo el mundo para, pero nosotros seguimos ahí. Gracias a Manuel Hernández Cerezo y a ustedes por vernos y escucharnos aquí en Dunas FM. Un saludo y hasta la próxima entrevista.